¿Qué tal? Buen día. Pues ya iniciamos la sexta semana de tiempo ordinario el día de ayer y hoy retomamos las lecturas de entre semana, que es el libro del Génesis. Continuamos con el capítulo 4, versículos del 1 al 15 y versículo 25. Qué interesante porque ya hablamos de la creación, de cómo Dios fue creando todo lo que existe a nuestro alrededor, todas las hermosas cosas de la naturaleza, todo lo que Dios ha hecho. Y luego cómo Dios terminó la culminación o el centro de su creación fue el hombre. Y ya vimos cómo el hombre perdió la pureza con la que fue creado, manchó su alma por dejarse engañar por el enemigo y cómo cayó en el pecado. Hoy nos continúa narrando la vida de esta primer pareja que empiezan a convivir ya fuera del paraíso y la familia empieza a crecer. Hoy Dios nos narra cómo llegan los primeros hijos a este mundo. Y algo muy hermoso que dice, Adán se unió con Eva, su mujer, ella concibió y dio a luz a Caín. Y dice, con favor de Dios he engendrado un hijo. Esto es hermoso porque siempre hablamos que nuestros hijos son una gran bendición que Dios nos da. O sea, yo estoy en contra cuando hablan de hijos no deseados. Es que fui hijo no deseado, no existen hijos no deseados. Puede ser que hayan sido hijos no esperados en el momento, pero Dios, todos los hijos que nacen es porque Dios lo desea, porque Dios permite que nazcan. Entonces no hay hijos realmente no deseados. Todos somos deseados por Dios y somos creados por Dios por amor. Y en este caso, pues bueno, los primeros dos hijos de Adán y Eva son Caín y Abel. Caín se dedica a la tierra, es labrador, y Abel se dedica a pastorear a ovejas. Los dos hacen la ofrenda al Señor de las primicias de su trabajo. Y dice que la ofrenda de Abel era agradable a Dios y la ofrenda de Caín no. Fíjense qué curioso. Caín se enfurece porque ve que su ofrenda no le agrada a Dios. Pero no le agrada a Dios no simplemente porque Dios no quiera recibírselo. Porque Caín se enfureció y andaba resentido. Esto es importante recordarlo ahorita después en la consecuencia. Pero le dice Dios a Caín, ¿por qué te enfureces tanto y andas resentido? Si hicieras el bien, te sentirías feliz. Pero si haces el mal, el pecado estará a tu puerta, acechándote como fiera. Pero tú debes dominarlo. Fíjense, esto es bien interesante y tiene mucho de fondo. No podemos dedicarle tanto tiempo a meditar cada cosa. Pero es importante aquí decirlo. La ofrenda, es lo que decía, ¿cómo puedes llevar la ofrenda a Dios enojado con tu hermano? O el ejemplo que yo les daba de la persona que soñaba que llevaba una canasta de flores y de frutos como ofrenda a Dios, y cuando lo ponía en el suelo y los volvía a ver, estaban podridos y con gusanos y las flores malolientes. Y decía, lo que pasa es que de nada sirve que trates de llevar buenas ofrendas si tu comportamiento es malo. Si esa ofrenda no es agradable a Dios. Por eso las ofrendas de Caín no eran agradables, porque él no tenía cosas buenas en su corazón. El pecado de Adán ya nos hace nacer con esa tendencia al mal. Pero dice aquí el Señor, pero tú debes dominarlo. Tenemos lo necesario para dominar ese pecado. En cambio, Caín no prestó oídos al Señor, como muchas veces hacemos nosotros. Y él seguía resentido y quería sacar ese resentimiento. Y la envidia, mis hermanos, es muy peligrosa cuando se une al resentimiento y al odio, porque aquí Caín se lleva a su hermano al campo y lo mata y lo entierra. Y fíjense el diálogo que escuchamos de Dios con Caín. Recuerden es una manera como el autor sagrado trata de expresarse para que entendamos el mensaje, porque cuando Dios le pregunta a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? Es como cuando le dijo a Adán, ¿dónde estás? Es que estoy escondido porque vi que estoy desnudo. O sea, no es que Dios no sepa dónde estaba Adán, no es que Dios no sepa dónde estaba Abel, porque dice, el clamor de su sangre me llama desde la tierra, sino que hace ese diálogo para que nosotros entendamos cómo el Señor nos da la oportunidad de nosotros tomar la iniciativa. Y Caín, todavía insolente, le dice, ¿acaso soy el guardián de mi hermano? Pero entonces el Señor le hace ver, o sea, no puedes hacer nada oculto a mí, todo lo que tú hagas yo me doy cuenta. Y por haber matado a tu hijo, a tu hermano, dice,
Andarás por el mundo errante y fugitivo. Aunque cultives la tierra, ella no volverá a darte frutos abundantes, y lo expulsa. Como siempre, el hombre que hace el mal minimiza su maldad y cree que el castigo que le dan es demasiado grande. Mi castigo es demasiado grande para soportarlo. Dice, porque me mandas a vagar por el mundo y cualquiera me va a matar. Y fíjense cómo ahí se vuelve a hacer presente la misericordia de Dios. Le dice, cualquiera que te mate a ti será castigado 7 veces más. Y te pondré una señal para que te respeten la vida y no te maten. No sabemos qué haya pasado con Caín, no sabemos cuál fue su futuro, si entendió y cambió su vida y murió alabando a Dios, o si murió en el pecado y si murió asesinado. No sabemos, lo importante es que él tenía la decisión. Dios le da una oportunidad, así como a ti el día de hoy te da una oportunidad. No importa cuán grande sea la maldad que hayas hecho, no importa qué tan grande sea tu pecado, el Señor te da la oportunidad de regresar a Él. Solamente tú puedes tomar esa decisión. En el Evangelio vemos Marcos capítulo 8, versículos del 11 al 13. Es un pasaje muy corto, pero realmente también, y si lo lees, parecería como que no tiene mucha enseñanza, porque los fariseos quieren poner a prueba a Jesús y le piden una señal del cielo para poder creerle. Y luego un dato que solamente Marcos pone en este pasaje es que Jesús suspira profundamente, como cuando alguien te decepciona y tú le haces, ay Dios mío, ¿qué voy a hacer con este ingrato? Jesús suspira profundamente y les dice, ¿por qué esta gente busca una señal? Les aseguro que a esta gente no se le dará ninguna señal. Dice, entonces los dejó y se embarcó de nuevo y se fue a la otra orilla. O sea, parece como que simplemente los tiró a Lucas y se fue. Pero el Señor, como dice un dicho, no cumple caprichos ni endereza jorobados. Los signos o señales, que como les llamaba San Juan a los milagros, llevan el propósito de satisfacer una necesidad de que tiene el pueblo y de demostrar el poder de Dios. Pero no tiene necesidad de hacerlo Jesús simplemente para cumplir el capricho de alguien que quiere ver. Aquí lo importante es meditar nosotros, hermano. Tú también estás esperando una señal milagrosa para poder cambiar. Estás esperando que Dios se haga presente ante ti y te convenza para poder cambiar. Cuidado, porque Dios se nos hace presente todos los días. Desde el momento que abres y respiras, esa primer bocanada que entra a tu aire es una señal de que Dios te dice, te amo, estoy contigo. Te regalo este día como oportunidad para que lo ofrezcas a mí. Te doy este día para que cambies, para que te purifiques y para que vivas una vida plena, pero plena dentro de las cosas de Dios y no una vida plena con el gozo y el disfrute que te ofrece el mundo. Entonces, ¿cuál es tu decisión? Recuerda que esta semana estamos hablando de la capacidad de decidir. Dios, ¿estás esperando una manifestación? ¿Estás esperando el milagro del Señor? ¿O quieres ya seguir al Señor de los milagros y que el milagro sea que tú puedes levantarte de todas las veces que te caes porque estás caminando junto a la mano de Dios? Te doy gracias por tu compañía, por iniciar esta semana conmigo y ojalá que la terminemos y la caminemos siempre juntos, alabando y glorificando a Dios. Yo hago oración por ti y por tu familia y te pido que tú hagas oración por mí. Te mando un fuerte abrazo y un saludo para ti y para tu familia. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sus familias, trabajos y escuelas y permanezca para siempre. Que tengas un día lleno del amor de Dios. Te mando un fuerte abrazo.